Saludos, bienvenidos a nuestro curso bíblico La Fe de Jesús, lección 14, lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Pregunta número 1. ¿Quién fundó la Iglesia cristiana? San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús mismo edificó su santa iglesia. Pregunta número 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pregunta número 3. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Señor Jesucristo fundó los diferentes ministerios que dirigen la iglesia. Pregunta número 4. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? San Mateo capítulo 4 versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La misión de Jesús es la misión de la iglesia: predicar, enseñar y sanar. Pregunta número 5. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Hechos capítulo 6 versículos 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La organización de la iglesia tiene su fundamento en la asamblea de todos los miembros. Pregunta número 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? San Juan capítulo 13 versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Pregunta número 7. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia estaría fundamentada en dos grandes pilares: los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es su santa palabra. Pregunta número 8. ¿Qué don poseería la iglesia? Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Los hijos fieles de Dios retendrían el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. ¿Qué debo hacer entonces al conocer estos aspectos fundamentales sobre la iglesia? Primero, unirme con la iglesia verdadera. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Segundo, permanecer fiel y firme.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo creo que Jesús fundó la iglesia y me he unido a ella y seré fiel hasta el final. ¿Y tú aceptas? Oremos. Padre Celestial, gracias porque has fundado la iglesia, para que se unan todos aquellos que quieran ser salvos. Ayúdame a permanecer fiel a ti hasta el final. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invito para la próxima lección, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Dios te bendiga y Dios te guarde. Maranata.